Bueno, por último, y antes de pasar a lo que sería la calificación energética, quiero destacar un paso que he realizado demasiado rápido para que lo veáis, ¿vale? En la definición de las calderas y cuando nos encontramos con una instalación centralizada de calefacción, es muy importante que, una vez que hayamos definido los distintos datos, ¿vale?, asociemos correctamente la demanda que cubre cada uno de esos generadores de calor a nuestra propia vivienda, a esa vivienda única que estamos certificando dentro de todo el edificio, porque como podéis ver, hemos puesto la potencia total de los generadores. De esa potencia total, ¿cuánta es la que está demandando o consumiendo en forma de energía nuestra vivienda? Para eso volvemos a esta pestaña del interrogante, en la cual hemos calculado el factor de carga y si recordáis, en primer término habíamos puesto la fracción de la potencia total aportada por el generador y cuando entraba en marcha. Este entraba desde el principio, ¿no?, al inicio. Eso nos ha rebotado dos valores que hemos pasado de cierta manera por alto. Uno de ellos, que es el que se ve en la propia pantalla, que sería ese 0,24, que es la carga parcial media estacional, pero hay otro importante que es la fracción de la energía total que es aportada por este generador, que es ese 0,92 o en tanto por uno, por lo tanto un 92%. Ese parámetro lo tenéis que pasar aquí, ¿vale?, a esa segunda casilla donde pone porcentaje de la parte donde pone demanda cubierta, y como veis, entonces supone que del total de la superficie de nuestra vivienda, ese primer generador asume un 92%, que sería el equivalente a 67 metros cuadrados aproximadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo nos quedaría darle a modificar y ya lo tendríamos editado. En el segundo caso, en la segunda caldera, que ya lo he cambiado, pero bueno, como son dos calderas de las mismas características, si nos vamos a nuestro interrogante, al ponerle que entran a la mitad y que soportan la mitad de la carga, nos da que la fracción aportada en este caso por el segundo generador será de un 8%, ¿vale? Solo funcionará durante un 8% de toda la temporada, por lo tanto solo aportará energía a 6 metros cuadrados aproximadamente de la vivienda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, modificaríamos y ya tendríamos la parte de las instalaciones totalmente terminada. Una vez que hemos hecho todo esto, calificamos el proyecto clicando en este séptimo icono y vamos a ver cuál sería esa calificación energética que hemos obtenido para esta vivienda que estamos calificando, ¿vale? Como podéis ver, obtenemos una letra F con un indicador de 48,3 kilos de CO2 por metro cuadrado, ¿vale? En este caso no hemos obtenido una calificación para la parte de refrigeración, por lo tanto ese parámetro no influye o no incide. ¿A qué se deberá este hecho? Pues muy sencillo, a que la zona climática en la que nos encontremos no tendrá una demanda de refrigeración como tal, aunque por las características específicas de esa vivienda, como comentábamos anteriormente, el propio dueño o el propietario de la vivienda o el inquilino haya decidido realizar esa instalación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tendremos una demanda de refrigeración como tal en lo que va a ser nuestra calificación energética, ¿de acuerdo? Bueno, os recomiendo que reviséis estos datos que nos da la etiqueta energética para ver cuáles son nuestros principales consumidores de energía y por lo tanto nuestros principales elementos contaminantes. Como podéis ver, se aprecia perfectamente, la demanda de calefacción es el gran consumidor en cuanto a que consume 71 kilovatios hora por cada metro cuadrado y nos da una calificación energética de que, pese a que no es alto el consumo de energía en la parte de agua caliente sanitaria, sí que viene lastrado por producirse mediante un elemento alimentado por electricidad, que es
una manera muy ineficiente de producir energía térmica, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí tenemos esa calificación energética que vamos a intentar mejorar mediante una serie de propuestas de medidas, propuestas o medidas de mejora, ¿de acuerdo? Para eso no tenemos más que clicar el siguiente botón al de calificación energética, que sería el de medidas de mejora, y se nos calculan, como habéis podido apreciar en un instante, se nos calculan una serie de medidas por defecto, ¿vale? Incluso podríais, si queréis entrar un poquito más en lo que son esas medidas por defecto, hay un manual en la propia página del Ministerio de Industria, en el cual para este programa en concreto, para el CE3X, se definen cuáles son esas medidas por defecto, cuáles son o qué conlleva cada una de esas medidas por defecto, ¿vale? En nuestro caso vamos a trabajar sobre 3 propuestas de mejora. No tenemos más que clicar en añadir medida para que se nos abra una nueva ventana en la cual podremos elegir entre distintos elementos a mejorar. En este caso, podemos elegir entre aislamientos térmicos de los cerramientos, de los propios huecos, su aislamiento térmico, mejorar su calidad o sustituirlos, modificar la transmitancia térmica en los puentes térmicos o trabajar sobre el otro gran elemento del programa, que serían las instalaciones, ¿vale? En este caso, si volvemos al PDF sobre el que estamos trabajando, esta es la labor que hemos llevado a cabo, y nos dicen que en primer término lo que vamos a hacer es un aislamiento térmico de la fachada por el interior, un trasdosado interior que le denominamos, ¿de acuerdo? Así pues, nos iríamos a la pestaña de aislamiento térmico, medidas por defecto, y elegiríamos un aislamiento térmico por el interior o relleno de cámara de aire, ¿vale? Lo cargamos y ya nos da cuál va a ser nuestra variación. En este caso destacaríamos que conseguimos mejorar incluso la letra en la que estábamos, en la que nos habíamos situado inicialmente. Estábamos en una F, hemos conseguido pasar con el ahorro obtenido con esta medida de mejora hasta una E, ¿vale? Bueno, antes de guardar el conjunto, por supuesto, lo tendremos que nombrar como aislamiento de fachadas, por ejemplo. Nos vamos al inicio para cambiar esa A que se nos ha quedado en minúsculas por el interior, ¿vale? Ahí lo tenéis, sin más que, por último, guardar el conjunto que una vez más se nos cuelga en nuestro diálogo como instalación o como medida de mejora, mejor dicho, que aplicaremos sobre nuestra vivienda, o tendremos esa posibilidad. En el icono que tenemos a la izquierda, abajo, podemos definir un nuevo conjunto de medidas de mejora, ¿vale? Vamos a añadir una medida de mejora, en este caso hablaríamos como la segunda propuesta, aislar las cajas de persianas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá. Nos iríamos a puentes térmicos y dentro de los puentes térmicos, como elemento a mejorar, encontramos la adición de aislamiento en cajas de persianas. Si la cargamos, vemos que mejoramos la calificación energética una vez más, aunque el ahorro que hemos obtenido, como estábamos en el límite entre esas dos letras, conseguimos una vez más saltar a la siguiente letra, a la E en concreto, ¿vale? Guardamos ese conjunto una vez que lo hemos nombrado, aislamiento, cajas de persianas. Perdonar. Ahí lo tenemos, lo guardamos, ¿vale? Y vamos a definir una nueva mejora, que en este caso va a ser la sustitución del combustible utilizado en la instalación de calefacción, y no solo del combustible, sino que aprovecharíamos para cambiar el quemador o la tecnología de la propia caldera, ¿vale? Y tecnología quemador, por ejemplo, le podemos determinar, ¿vale? Quemador. Habría que estudiar las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de la caldera, si se puede adaptar un quemador de gas natural, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejamos con esa definición
y vamos a ver dentro de esos elementos a mejorar por defecto de esas instalaciones si tenemos uno que nos dé esa posibilidad. Revisamos las distintas posibilidades y vamos a elegir, en este caso, por ejemplo, una sustitución de los equipos de generación por una caldera de alta eficiencia, ¿vale? Si la cargamos, tenemos la posibilidad de editarla y ver que ya se nos ha cargado sustituyendo a las calderas que teníamos, e incluso podríamos entrar dándole al botón de modificar a ver qué es lo que ha hecho. Pues bueno, en este caso nos ha cambiado, como hablábamos, a una caldera de mejor tecnología, a la de condensación y con un combustible, en este caso gas natural, ¿vale? Que nos producirá un rendimiento medio estacional superior en gran modo a lo que teníamos, ¿vale? Ya hemos visto qué es lo que hemos conseguido, y lo que hemos conseguido en general va a ser un ahorro en cuanto a las emisiones. Lógicamente la demanda en este caso no disminuye, la demanda de calefacción seguirá siendo la misma, pero sí que la manera en que producimos ese calor es más eficiente y por lo tanto nuestras emisiones de calefacción se ven reducidas en gran manera y tenemos un ahorro en las emisiones globales próximo al 22%, lo cual supone que cambiemos de letra, por supuesto, y las emisiones sean bastante menores. Guardaríamos el conjunto y ya solo nos quedaría, si queremos darle un valor económico a esas mejoras que hemos realizado, el clicar en esta pestaña, que lo veremos en otro caso, o el generar el informe de proyecto, en el cual al clicar ese último icono se nos despliega una nueva ventana con las opciones que podemos incluir. Si es que hemos incluido más de una, podemos elegir las que nos parezcan más interesantes. Tan solo tendríamos que seleccionarlas de esos conjuntos de medidas e incluso podríamos aquí incluir el texto que queremos que se refleje en nuestro informe, ¿vale? En cuanto a las pruebas, comprobaciones e inspecciones que hemos realizado, ¿vale? Incluso la fecha la podríamos editar, generaríamos el informe y en este caso, y como os he repetido en más de una ocasión, al no haber cargado una imagen del edificio no nos genera el informe, pero bueno, yo ya lo tengo preparado para que lo podamos ver directamente, que es lo que obtenemos o lo que obtendríamos del propio programa, ¿vale? Ahí tenéis nuestro certificado de eficiencia energética, nuestro informe de 8 páginas, en el cual pues bueno, se selecciona el tipo de edificio del que se trata, se incluyen los datos que nosotros hemos definido y la etiqueta en primer término que habíamos obtenido sin realizar ninguna medida de mejora, ¿vale? La fecha en la que se realizó y espacio para estampar nuestra firma. Asimismo, se definen los anexos que nos podemos encontrar a continuación en cuanto a las características energéticas del edificio, con las fachadas que hemos definido, los huecos y las instalaciones térmicas, ¿vale? Un desglose de la calificación energética del edificio, no solo esa etiqueta global, sino también la calificación parcial para cada servicio de calefacción, refrigeración, etcétera, y la definición de medidas de mejora, ¿vale? Ahí tenemos como anexo 3 las recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética y lo que habríamos obtenido, ¿vale? Con cada una de esas medidas que hemos realizado, pues en este caso la sustitución de las calderas por otras de gas natural, ¿vale? O el aislamiento térmico de las cajas de persianas o, como recordaréis, el trasdosado interior para incluir aislamiento en las distintas fachadas, ¿de acuerdo? Para concluir con un anexo 4, que son esos comentarios que os comentaba, valga la redundancia, que podéis editar e incluir los que consideréis más interesantes, ¿vale? En este caso, pues ya veis las mediciones que se realizaron y la documentación que se adjunta además del informe, ¿de acuerdo? Ese sería nuestro certificado de eficiencia energética de una vivienda con calefacción centralizada,
termoeléctrico y un equipo de refrigeración mediante split. Hasta aquí este caso práctico número 1. Bueno, espero que os haya servido, que hayáis seguido la evolución de este caso práctico y quedo a vuestra disposición. Un saludo.